En este segundo tema vamos a estudiar las ecuaciones de variación. Recordad que el objetivo de esta parte de la asignatura es determinar la transferencia de materia en un sistema. Si somos capaces de hacerlo y de conocer en concreto el valor de la densidad de flujo en un plano estacionario, entonces podremos conocer el comportamiento del sistema para calcularlo, diseñarlo, etc. Existen dos modos alternativos para calcular la transferencia de materia en un sistema. El primero de ellos es el que vamos a estudiar en el tema 2 y corresponde a las ecuaciones de variación. El segundo método, que es el que se utiliza en la práctica para el diseño de los equipos de manera habitual, es el que veremos en el tema 3 y en el que se hace uso de los coeficientes de transferencia de materia. Para que el desarrollo del tema sea fácil de seguir, vamos a hacerlo en dos etapas. En la primera de ellas, a través de una serie de ejemplos simplificados. Vamos a resolver estos 4 ejemplos en los que tenemos todo tipo de procesos habituales: evaporación, reacción heterogénea, reacción homogénea, transferencia de materia por convección. Todos ellos son ejemplos que se desarrollan de manera simplificada, de forma que nos vayamos habituando a la forma de plantear las ecuaciones de variación. Una vez conseguido este objetivo, pasaremos a la segunda parte, en la que procederemos al desarrollo de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es lo mismo que hemos hecho en el primer apartado, pero en vez de para ejemplos sencillos y simplificados, para un ejemplo totalmente genérico y sin simplificación alguna. El desarrollo de la primera parte, los ejemplos concretos, podéis seguirlo también en el capítulo 17 del libro Fenómenos de transporte de Bird, Stewart y Lightfoot. La segunda parte, el desarrollo de la ecuación de continuidad genérica, lo podéis hacer en el capítulo 18 de este mismo libro. Antes de comenzar con el estudio de los ejemplos, vamos a presentar las bases con las que se realizan. La obtención de las ecuaciones de variación corresponde a un balance de materia combinado con la ley de Fick. El primer paso que vamos a realizar siempre es la elección de un volumen de control al que realizar este balance de materia. Este volumen de control tiene que cumplir dos condiciones. La primera de ellas es que se pueda hacer diferencial, es decir, que se pueda reducir a un tamaño infinitamente pequeño. Y la segunda es que este volumen diferencial, una vez integrado, pueda reproducir la totalidad del sistema. Una vez elegido el volumen de control, realizaremos el balance, con las corrientes de entrada, salida y lo que pueda ocurrir dentro del sistema. El balance así obtenido lo vamos a dividir primero por el volumen y en segundo lugar vamos a tomar el límite cuando el volumen es igual a 0. De esta manera obtendremos una ecuación diferencial que será la primera de las dos que nos hacen falta para obtener el perfil de concentración. La obtención de esta ecuación diferencial, que supone el balance de materia, debe integrarse para obtener la densidad de flujo n sub a. Una vez conocida la expresión para la densidad de flujo que obtenemos a partir de este balance de materia, podemos igualarla con la ley de Fick y de esta forma obtenemos una segunda ecuación diferencial, ya que en la ley de Fick aparece el gradiente de concentración, la derivada de la concentración con la posición. Volvemos a integrar esta segunda ecuación diferencial, para lo que necesitaremos una segunda condición límite, y obtenemos de esta forma el perfil de concentración, que es el objetivo que estábamos buscando. Finalmente, a partir del perfil de concentración y sustituyendo en la ley de Fick en el gradiente de concentración, podemos obtener el valor de la densidad de flujo de A, que es el que nos va a hacer falta para diseñar nuestro sistema o para calcularlo. En esta segunda transparencia, y antes de comenzar con el primer ejemplo, vamos a hacer algunas precisiones sobre la forma en la que realizaremos los balances de materia en estos ejemplos concretos. En primer lugar, vamos a restringir nuestro análisis a procesos estacionarios. Es decir, que cuando hagamos el balance de materia tendremos un término de velocidad de entrada del componente A, un término de salida de dicho componente y un término de aparición, si es positivo, o desaparición de materia en el interior del volumen de control. Esto lo haremos igual a 0 porque no vamos a considerar términos de acumulación, es decir, no consideramos procesos en régimen no estacionario. En segundo lugar, la forma que utilizaremos de la ley de Fick es la que aquí presentamos. La densidad de flujo a través de una superficie estacionaria, que corresponderá
a las paredes que delimitan el volumen de control, viene dada por los dos términos habituales. El primero aquí es el término de los J, el término difusional, y el segundo el de transporte global de la fase. Por último, por lo que respecta a las condiciones límite, como sabemos necesitaremos dos, tal como vimos en la transparencia anterior, pues las más habituales son las que aquí os muestro. La primera, que conozcamos la composición en un punto del sistema, generalmente en una de las superficies que confinan el volumen de control. La segunda corresponde a otro caso habitual en el que en vez de la composición se conoce la densidad de flujo en una de esas paredes. El último es el que denominamos transporte de interfase y realmente lo desarrollaremos en el tema 3, pero como vamos a hacer uso de esta condición límite en alguno de los ejemplos, pues la presentamos aquí. Corresponde al caso en que una de las paredes esté situada en los límites del sistema. En este caso se utiliza una ecuación análoga a la que habéis utilizado para el cálculo de sistemas de transmisión de calor con coeficientes globales de transmisión de calor. Aquí lo haremos para densidad de flujo de transferencia de materia en vez de calor, coeficiente de transferencia de materia en vez de calor y diferencia de concentraciones en vez de temperatura.